Hola, buenas tardes a todos y a todas. Damos por comienzo a la jornada preparatoria. Le doy la palabra a nuestro director del Instituto de Derecho del Trabajo, al doctor Esteban Carcaval. Muchas gracias, doctora Barrientos. Buenas tardes y yo les doy la bienvenida a todos los colegas que conforman la nutrida concurrencia que va a dar marco a esta primera de las dos jornadas preparatorias del primer Congreso Nacional e Internacional de Riesgo de Trabajo que organiza nuestro colegio y que va a tener lugar, como saben, el próximo 21 y 22 de noviembre. Quiero agradecer también, por supuesto, al doctor Leonardo Largentier y a quien va a moderar su exposición, que es el doctor Walter González. Exposición que va a tener como contenido principal lo relativo a la repotenciación de los créditos que representa la reparación de los riesgos del trabajo y a través del análisis de 3 dispositivos ya conocidos por nosotros y de suma relevancia. Doctor Largentier, será un gusto escucharlo y lo dejamos en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, a sus autoridades, a la doctora Sonia Barrientos, al doctor Carcavallo, muchas gracias, y a todos ustedes que se hayan conectado y quienes estén presentes. Efectivamente, la idea de esta charla es poder transmitirles los conocimientos recabados a través de la jurisprudencia a nivel local. Soy de la provincia de Córdoba, sin perjuicio de lo cual sí haré alguna referencia sobre algún otro precedente de alguna otra de las provincias, pero ciertamente mi charla, mi exposición, el contenido de la FINMINA se va a nutrir sobre todo por la jurisprudencia a nivel local. En este sentido, me atrevo a hacer algunos repasos conceptuales como para entrar en la temática. Ustedes saben que a partir de, digamos, el gran desafío en esta materia, en el marco de la ley de riesgo y en general los procesos en el ámbito del derecho del trabajo, consiste en poder establecer cuál es la tasa de interés judicial o la tasa de interés que habitualmente se implementan en las sentencias, en las resoluciones y demás. En ese marco, y haciendo, digamos, un paralelismo histórico, en la época del Código Civil de Vélez, sabemos de que esta potestad judicial para escoger la tasa aplicable al caso concreto no tenía demasiados cuestionamientos. A partir de la reforma del Código Civil y Comercial, esta potestad del magistrado para escoger la tasa en el caso concreto se ve cuanto menos en algún punto restringida. Vemos que el Código Civil establece en el artículo 767, en el artículo 768, en aquellos preceptos que contemplan el interés compensatorio o el marco del interés moratorio, algunos supuestos que en orden de prelación debieran ser respetados. Como primera hipótesis, el interés o la tasa de interés legal aplicable o la tasa de interés aplicable al caso debería ser nutrida a priori por aquello que acuerden las partes. En el marco del derecho del trabajo parece dificultoso de que entre el trabajador, beneficiario de la hipótesis, y en su caso el empleador o la ART, quien en definitiva resulta obligado al pago, puedan concertar, acordar una tasa de interés legal o una tasa de interés para el caso concreto. La segunda hipótesis que trae la normativa es fijar aquella tasa de interés prevista en las leyes o en los usos. Vamos a ver que en el marco de la ley de riesgo, a priori, originalmente, en la 24.557, o sea, en el primer marco legal de la materia, no se establecía una hipótesis de un interés legal aplicable. Si ello aparece, asoma recién a partir del dictado de la 27.348 en su artículo 11 y a partir de la reforma que instaura sobre el artículo 12 de la ley originaria. Y el tercer inciso residual, en ambas hipótesis, o primero en el compensatorio, sí deja al árbitro de la potestad judicial escoger esa tasa legal para aplicar al caso concreto, y en el supuesto del interés moratorio se establece en subsidio, dice la norma, a aquellas tasas que implementen la reglamentación del Banco Central.
Esta potestad judicial en el marco de la ley de riesgo, como dije, tiene la particularidad de que a partir de la reforma instaurada por la 27348 asoma este interés legal establecido en la normativa. Por ende, para poder establecer en los supuestos si el tribunal o cuál es el límite de la potestad del tribunal para establecer la tasa, lo primero que debemos identificar en el caso concreto es la fecha de la primera manifestación invalidante. Muchas veces esa fecha de primera manifestación invalidante tiene cierta, digamos, discrepancia. En el caso de un accidente es más sencillo, se puede establecer a partir de la fecha del evento, pero en el resto de las contingencias laborales cubiertas, como puede ser la enfermedad profesional, asoma un desafío aún mayor. Lo importante es que una vez establecido ese marco, una vez determinada la fecha de la primera manifestación, vamos a poder establecer cuál es la normativa aplicable de acuerdo a las distintas reformas que se han ido a través del tiempo instaurando en este marco legislativo, ya sea la ley 24.557, el decreto 1278, el decreto 1694, la ley 26773, la 27348 y toda la normativa que se ha venido sucediendo en el marco de la ley de riesgo. Esto está previsto en el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que dispone la irretroactividad de las normas, salvo que en supuesto esa normativa lo contemple para el caso concreto. En ese marco, a la hora de establecer la fecha de la primera manifestación invalidante, se admite uno de los primeros cuestionamientos que se asoma es establecer si existe la posibilidad de aplicar una normativa dictada con posterioridad a contingencias que hubiesen ocurrido en el marco de la ley anterior. En este orden, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en varias oportunidades. El precedente quizás más resonante es Expósito contra Provincia del 2016, donde se ha inclinado por la negativa. O sea, la normativa dictada se aplica recién a los casos cuya PMI aparezca, asoma, ocurra con posterioridad al dictado de esa norma. Nuestro Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Córdoba, en este sentido, había adoptado originalmente una postura diferente y consideró la posibilidad de aplicar de forma inmediata la normativa nueva, me refiero en concreto a aquel supuesto previsto en el decreto 1694. En esa hipótesis, nuestro Tribunal Superior entendió de que ese decreto, al importar una mejora en las prestaciones de carácter iniciatorio dentro del marco de la ley de riesgo, podría ser aplicado de manera inmediata. Y para compensar esa diferencia, porque claramente a partir del decreto se producía una actualización, en definitiva, en la base de indemnización, esa actualización aplicada de forma inmediata producía una mejora en ese piso mínimo y por tanto esa mejora podía ser compensada a partir de una reducción de la tasa de interés que habitualmente se aplicaba en ese marco jurisprudencial. O sea, la tasa de interés que habitualmente se aplicaba a los supuestos de ley de riesgo, a partir de la implementación inmediata del decreto 1694, se reduce porque ya se veía compensada con una mejora en la prestación. De todas formas, este criterio luego fue revertido por el Tribunal Superior de Justicia y se ayornó a los precedentes expósitos y demás de la Corte Suprema de Justicia. Eso ocurre a partir del precedente Iglesias contra Casabela, que aportó a Asilo Filmina, sentencia 331 del 2021. ¿Qué pasa cuando la PMI es anterior al dictado de la 27348? O sea, como ya dije, a partir del dictado de la ley 27348 se implementa una tasa de interés legal. Ya vamos a analizar si es un interés, si es un parámetro de actualización o cómo se dividen los distintos incisos de la norma, pero básicamente esa reforma legislativa que sí trae una pauta legal a la cual en principio el magistrado debe ayornarse o debe implementar, esa pauta, digamos, que existe a partir de 2748, no existía en el marco de la 24.557. Entonces, en el primer marco, en la primera normativa, le correspondía al magistrado establecer esa tasa. Dentro de las opciones, como dijimos,
ese interés puede ser como residual, en ambas hipótesis, compensatorio o moratorio, puede ser decidido por los jueces, o en el moratorio, lo que establece la norma del código es que el juez debería sujetarse a aquellas tasas, en principio y a priori, que están previstas en la reglamentación del Banco Central. El problema, el desafío es que ciertamente el Banco Central no fija una tasa de interés propia o específica para el marco de los procesos judiciales. El Banco Central tiene una finalidad distinta si custodia, analiza o genera pautas para las entidades financieras en general, y estas son las que normalmente o habitualmente fijan alguna tasa de interés, pero contemplan otras variables. En esa fijación de esa tasa de interés tendrán en cuenta el valor del dinero, el valor, los gastos administrativos de la entidad, una serie de factores que no influyen en forma directa en un proceso judicial. Por eso es que muchas veces esa tasa de interés prevista en una entidad financiera no necesariamente o no siempre surge o refleja la realidad del caso concreto o de la sentencia que debe dictar el magistrado. Con relación a la PMI anterior, entonces dijimos de que en principio, de acuerdo al Código Civil y Comercial, el tribunal conserva la potestad para escoger la tasa que mejor se adecue al caso concreto. En el ámbito local de la provincia de Córdoba, esto quedó plasmado en el precedente del TCJ, en Nasi contra Rosli, del 2016, donde allí específicamente el tribunal refiere de que la derivación del inciso C del artículo 768, o sea, esta canasta de tasas, estas tasas previstas por el Banco Central, es solo a los fines de que los magistrados seleccionen aquella tasa, entre cualquiera de las previstas, que mejor se adecue al caso concreto. Una especie de canasta de tasas donde el magistrado puede echar mano para elegir dentro de las alternativas aquella que mejor compense la depreciación del valor de la moneda o el tiempo o el transcurso del tiempo ocurrido en ese caso bajo estudio. El Banco Central no fija tasa, como ya dije. La conclusión que saca el Tribunal Superior en ese precedente es que es tarea de los jueces la determinación de esa tasa de interés, teniendo en cuenta las particularidades de la causa, pero claramente fundando esa decisión que adopta en algún parámetro objetivo que refleje la realidad económica del periodo a considerar. Por ejemplo, puede echar mano en una comparativa para justificar esa tasa que escoge en parámetros propios como puede ser el índice de inflación, el valor de la canasta básica, el valor o la variación del índice del SER, la variación del índice del RIPTE, cualquier elemento objetivo de la realidad económica que refleje la variaciones que, por cierto, no se mantienen claramente estables y que, dependiendo del pedido, se superan unas a otras, pero escogerá aquella con la debida fundamentación que mejor se adecue al caso concreto. Y en ese sentido, la Corte agrega en el precedente Oliva del 2024 que los intereses aplicables de los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa. Con relación a la jurisprudencia de la Corte, también puedo citar el precedente de García contra Woffre, que seguramente todos ustedes conocen, de marzo del 2023. En este precedente, el juez ACO había escogido una de las tasas bancarias, pero la había aplicado de una forma en la cual no está prevista en la entidad financiera y dispuso aplicar 2 veces la tasa activa. En ese precedente, la Corte observa de que la fundamentación utilizada para sostener la aplicación de esa tasa en ese caso concreto no surgía de modo razonable, porque en definitiva había dispuesto a aplicar 2 veces la tasa activa, que no era una tasa prevista por el Banco Central, apartándose de una fundamentación o sin una debida fundamentación, según lo que interpretó la Corte. De todas formas, en este precedente, la Corte deja a salvo una especie de válvula de escape, porque observa que en ese caso concreto, más allá de la hipótesis donde el magistrado se apartó de la tasa financiera y teniendo en cuenta de que no habría en ese caso dado la debida fundamentación, igualmente la Corte observa que además tampoco se propuso o se avanzó en el análisis sobre la constitucionalidad de la normativa aplicable. El límite que se establece en Woffre es que
hace referencia a la tasa o a la capitalización, en tanto no debe exceder el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar en el cual se produjo la obligación. Nuestro Tribunal Superior de Justicia, en el precedente Seren, analiza este precedente García contra Ugofre, sobre todo en el aspecto referenciado a la potestad judicial para poder escoger la tasa, y refiere de que en ese precedente la Corte no descartó esta potestad, sí descalificó ese fallo originario por considerarlo arbitrario sin la debida fundamentación. Pero agrega que la referencia a las tasas establecidas en el Banco Central nunca podría imponerse a expensas de la lesión a derechos amparados en la Constitución. Algunas pautas para fijar el interés judicial entonces. Aquí podemos observar que a través de la doctrina, si uno analiza cuáles son los parámetros a considerar, los objetivos de las pautas que debería tener el magistrado, en general, en el caso, para escoger aquella tasa que mejor se adecue al caso concreto y al periodo a considerar, podemos distinguir básicamente, y siendo muy breve, dos objetivos o dos tipos de objetivos. Aquellos objetivos directos, que lo que se va a procurar en definitiva es restablecer la equidad en esa situación concreta entre el deudor y el acreedor, procurar un efecto cancelatorio razonablemente justo, en algún punto podrá contemplar algún parámetro de la inflación, aunque en general, y hasta aquí, la sentencia de los tribunales cimeros descartan la posibilidad de aplicar una tasa que logre equiparar la tasa de inflación. Y en general la jurisprudencia que he observado, tanto a nivel de Córdoba como a nivel nacional, no llega a cumplimentar ese objetivo. Sí, ciertamente buscan parámetros para reducir el efecto nocivo de la inflación en el caso concreto. También para buscar reducir la devaluación del crédito frente a la devalorización de la moneda, etcétera, etcétera. También se procura como objetivo directo conservar el valor económico de la obligación, así lo dice en esas palabras la Corte. En el recurso les dejo las iniciales en la filmina, GSM contra KME, un proceso de alimentos. También se procura indemnizar ese daño adicional, esto ya en términos extrasistémicos, no limitándome al supuesto de la ley de riesgo de trabajo, sino quizás en una hipótesis de un resarcimiento pleno en el marco de un proceso civil. Recordemos que en el marco de la ley de riesgo se prevé una fórmula sistémica que contempla la pérdida de capacidad operativa del trabajador. Pero en el marco de una reparación civil, y por eso es que esta pauta de interés dentro del marco de la ley de riesgo puede estar limitada, pero esa limitación podría con mayor facilidad excederse, superarse en un ámbito civil, donde se procura reparación integral por ese mismo daño, por esa misma contingencia, en concepto o bajo el prisma de un legítimo resarcimiento o de una reparación integral. También lo que busca compensar en este objetivo directo, la tasa de interés en general, es evitar o compensar ese daño adicional que provoca o que sufre el acreedor, de la postergación del consumo, de la renta potencial frustrada, etcétera, etcétera. Como objetivos indirectos, lo que suele mencionar la doctrina en general es que el interés debe propender, debe procurar a desalentar el negocio financiero, la especulación en general que podría hacer tanto el acreedor como el deudor. Si yo impongo una tasa de interés demasiado elevada, el acreedor quizás no se preocupe mucho en que el proceso finalice, y a la inversa, si la tasa de interés es demasiado blanda o demasiado baja, va a ser el deudor el que va a procurar de que el proceso se extienda en el tiempo. También lo que debería buscar la tasa de interés como objetivo indirecto es reducir la litigiosidad o la morosidad en el pago o en el cumplimiento de una obligación, para evitar la prolongación del proceso, evitar la negociación a la baja, si el beneficiario o el trabajador ve cómo su crédito se deprecia debido a la demora del proceso judicial. En definitiva, lo que va esto a colaborar o propender es que ese trabajador o ese beneficiario termine negociando dentro del proceso judicial por un importe menor a aquel que en principio le pudiera corresponder, pero para evitar que una prolongación excesiva del plazo del proceso termine, aún ganando o resultando triunfante en la totalidad, depreciando el valor de esa creencia o generando un perjuicio adicional.
Algunos límites que podemos prever a partir de algunos fallos de la Corte Suprema, dice, en definitiva, en el precedente Oliva contra Coma, refiere a que esta tasa de interés judicial que procura obtener una ponderación objetiva de la realidad económica debe partir como base en pautas de legítimo. También procura, tanto la Corte como la normativa, propender a la igualdad, cuando en este sentido no solamente la igualdad dentro de la misma circunscripción, sino también a una igualdad a nivel nacional, ya sea a partir del Código Civil y Comercial, la ley de riesgo, los precedentes de la Corte, los precedentes del TCJ. Lo que se procura en definitiva, o lo que se aspira en algún momento, es lograr una tasa de interés común a las distintas provincias. Si uno hace una comparativa hoy de las distintas provincias que en su oportunidad me tocó hacer, se percibe que hay una enorme disparidad de criterios de acuerdo a cada circunscripción o jurisdicción. De hecho, hay algunas, no es muy común, pero en algunas jurisdicciones se ha llegado a una tasa que puede en algún supuesto superar el índice de inflación, pero en la media, en la generalidad, están muy por debajo de ese índice. En la mayoría de los casos están por debajo de un 50, un 60% de la tasa de inflación. La ley de riesgo, no en la 24.557, que ya dijimos de que no establece una pauta de interés legal, pero si nosotros apreciamos el texto de la 27.348, a partir de esta implementación de una tasa legal prevista en el marco de las contingencias cubiertas, sí tiene claramente la noción, la idea o el objetivo, la aspiración de lograr esa tasa de interés común. De hecho, las comisiones médicas, que generalmente son las que durante el trámite administrativo realizan el cálculo de la prestación indemnizatoria, previo a la hipótesis de un acuerdo y para que las partes sepan sobre qué podrían potencialmente negociar, utiliza parámetros comunes en las distintas jurisdicciones. Bueno, el otro límite de la Corte sería evitar un enriquecimiento sin causa para cualquiera de las partes, si aplica un interés demasiado bajo o demasiado elevado, obtener una cifra razonable, siempre en el marco de la prohibición de indexar, prevista en la ley 23.928, el desafío es claramente la recomposición indirecta. Si nosotros vemos el Código Civil y Comercial comentado por el doctor Lorenzetti, en lo referente al tema de los intereses, refiere justamente de que se termina cayendo a través del interés, porque si bien existe la prohibición de indexar, la prohibición de actualizar, se termina cayendo en una contradicción lógica. No se permite la actualización por la vía directa, pero se acepta por la denominada vía indirecta, la tasa de interés, con lo cual, en los hechos, las deudas terminan muchas veces siendo actualizadas pese a la prohibición legal. El límite que prevé, siguiendo con los parámetros de la Corte, hay un precedente que también me parece interesante, del 2019, Automóvil Club Argentino contra Experta, y otros contra Experta, RTCA, es un accidente dentro del marco de la reparación civil. Allí refiere que la tasa de interés a aplicar queda ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces, o sea, ratifica esta hipótesis de en aquellos supuestos cuya PMI sea anterior a la reforma, conserva todavía el magistrado la posibilidad de escoger la tasa legal aplicable al caso concreto. Esa decisión, reitera y ratifica, debe encontrarse debidamente fundada o fundamentada, tiene que tender a evitar una decisión que resulte claramente razonable u objetivamente injusta, evitar la aplicación automática de tasas de interés que arrojen un resultado desproporcionado. Esto, claro, importa un doble desafío al magistrado, el hecho de tener que, habitualmente, lo que se suele hacer en la jurisprudencia es aplicar una tasa acorde a la jurisdicción o común a la jurisdicción, también por una cuestión de valor de precedente, la función anafiláctica, la posibilidad de, digamos, de establecer una seguridad jurídica. Pero cuando esa tasa de interés se aplica en forma sucesiva, pero irracional, el magistrado debería apartarse de esa jurisprudencia en principio y asumir quizás en el caso concreto y en cierta forma un rol de motor de cambio,
a partir, obviamente, del planteo de las partes y poder proponer una tasa diferente. La utilización de interés constituye solo el árbitro tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica y la realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas. Bien, con relación a la prohibición de indexar, a la cual yo les hacía referencia hace algunos minutos, esto ha sido ratificado en algunos precedentes de la Corte, sobre todo en su constitucionalidad. Podemos citar el recurso de hecho también en otro proceso de alimentos, dictados por la Corte el 20 de febrero del 2024. Allí la Corte ratifica la constitucionalidad de esta normativa, reiteradamente ratificada. En este caso, como antecedente, el juez que intervino en la primera instancia había dispuesto la actualización de ese crédito, digamos, de carácter alimentario, conforme a la variación del costo de vida. La Cámara revoca esa resolución, a pesar de que no había sido específicamente motivo de recurso, pero considera que ese reajuste automático vulneraba la prohibición legal indexa. La Corte hizo suyo en este precedente los argumentos del procurador y en función del artículo 7 y 10 de la 23.928, a las cuales consideró de orden público, impuso modificar esa sentencia de origen y reenvió el expediente para que en definitiva se establezca una pauta de ajuste, un mecanismo, pero que no llegue a la hipótesis de una actualización monetaria de carácter automático. Bien, sí, soy consciente que en algunas jurisdicciones se ha establecido, se ha declarado la inconstitucionalidad de esta ley o esta prohibición de indexar. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires hace primero la salvedad de que, como sabemos en general, la declaración de inconstitucionalidad de la norma tiene que ser la última ratio, cuando no quede otro camino, otra alternativa posible o previsible, y si en ese supuesto, en definitiva, sí corresponde la declaración de inconstitucionalidad. Así remite también al Tribunal de Origen y da algunas pautas para que el magistrado en ese caso concreto pueda establecer la tasa de interés aplicable a ese supuesto bajo estudio. Así refiere que esa tasa debe proveer a una medida de protección judicial efectiva, artículo 18, evitar una merma al crédito de tal magnitud que conduzca a resultados desproporcionados, que se produzcan distorsiones, que sea demasiado oneroso, demasiado, baja la tasa de interés que se aplique, evitar los efectos lesivos del derecho de la propiedad, claramente afectando a cualquiera de las dos partes, un enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la mala fe, la iniquidad, etc. El límite que no debe sobrepasar el valor actual del daño conforme a la prestación debida, evitar un resultado excesivo, el mecanismo de actualización, y aplicar, según el caso, la teoría del esfuerzo compartido. A partir de todos estos precedentes que yo vengo referenciando, los de la Corte y los de la doctrina, y los del Código Civil y Comercial, podemos comprender quizás un poco mejor el modelo cordobés. ¿Cuál es el modelo cordobés actualmente aplicable, insisto, a los supuestos en el marco de la ley de riesgo anteriores a la 27.348, cuando ya existe una pauta legal de la tasa de interés? O sea, en aquellos supuestos donde todavía la normativa no fijaba esa pauta para establecer el interés y dejaba al árbitro del magistrado escoger aquella que para el caso resulte más adecuada. En ese modelo cordobés se generó lo que podríamos llamar como una tasa compuesta o integrada básicamente por dos componentes. Una tasa financiera, que es una tasa variable dentro de esta canasta de tasas a las cuales hacíamos referencia, inciso C del artículo 768 del Código Civil y Comercial, que está integrada por la tasa promedio pasiva mensual que publica el Banco Central. Ese sería el primer componente de la fórmula, un componente variable, un componente financiero, un componente que podría reflejar, en el caso concreto, la variación existente en ese mercado, en ese periodo concreto del lapso considerado. A esto se agrega un componente de ajuste, que es una tasa fija, que puede variar en determinados periodos, pero que se sostiene generalmente a través de los meses.
es un componente adicional de ajuste que intenta compensar en algún punto el desfasaje en términos inflacionarios o del pérdida de valor adquisitivo. No, insisto, no alcanza a compensar plenamente la inflación existente, sobre todo en periodos donde se dispara o es demasiado elevada. En algunos periodos, este precedente cordobés sí ha superado en la aplicación al índice inflacionario, pero en otros periodos ha quedado muy por debajo. Esta tasa compuesta, tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central, más ese porcentaje adicional, en una primera etapa, hace muchos años, ese componente adicional era del 0,5, pasó a ser el 1, luego, y es lo que actualmente aplicamos en algunos periodos, es del 2%, o sea, tasa pasiva promedio más el 2%, el precedente que así lo dispuso fue Hernández, dictado ya por el 2002, pero fue elevado a partir de, digamos, el incremento del índice de la inflación, y de los cuestionamientos que realizaron las partes, fue elevado al 3%, o sea, la tasa promedio pasiva más el 3%, en el precedente Cerem. Insisto, no compensa todavía en forma directa el índice de inflación, pero sí ha mejorado en algún sentido la prestación como la veníamos o como se venía aplicando con anterioridad. Es cierto de que digamos, con anterioridad al fallo del Tribunal Superior de Justicia en Cerem, se generó mucha controversia en el ámbito local y ha habido sentencias en distintos sentidos. En su gran mayoría tratando de mantener el precedente de Hernández, pero simplemente limitándose a incrementar este componente de ajuste, ya sea del 2, 3, 4 o 5%, y en algunos casos llegó hasta el 6% mensual. La tasa pasiva promedio en el sistema que aplicamos en nuestra jurisdicción, en general, debo aclarar, representa un incremento mayor cuando es un periodo prolongado a la tasa activa, porque en realidad nosotros tenemos un sistema donde esa tasa pasiva promedio experimenta algún sistema de capitalización y por ende el resultado final en periodos prolongados supera lo que podría implicar una tasa activa. A eso se le agrega ese componente adicional de ajuste del 2 o el 3% dependiendo del periodo considerado. Este precedente al cual les hago referencia, que es Cerem, fue dictado en el 2023 y establece un periodo de corte, o sea, cuando los procesos son de vieja data, supongamos un caso en el marco del riesgo donde la primera manifestación inmediata claramente sea anterior al 2017, porque si no se aplicaría la nueva ley. Estamos hablando de causas que están en los tribunales de hace ya algunos años. En esos supuestos se aplica esta tasa compuesta, aplicando la tasa pasiva promedio más el 2% hasta diciembre del 2022, y a partir del 2023 es esa tasa promedio más un 3%. Esto también se aplica, esta es la misma tasa que se aplica en general para los créditos laborales fuera del marco de la ley de riesgo, un despido, una indemnización, bueno, todos los rubros comunes de la ley de control de trabajo. ¿Cuáles son algunas pautas que establece el TCJ en este precedente? Primero, aclara en su redacción que está analizando créditos laborales de carácter asistencial, lo cual impone claramente el cumplimiento del pago que debe ser observado con mayor rigor. Analiza y ratifica la potestad judicial para escoger la tasa legal aplicable. Realiza un comparativo histórico de cómo ha venido variando ese componente de ajuste en los distintos periodos a considerar, entre el 1, el 0,5, 2 y 3. Establece algunas pautas, en el caso concreto, y para fundamentar la razón de ser de por qué adopta la tasa que adopta. Recuerda los datos objetivos de ponderación de la realidad, citando los precedentes de la Corte. Advierte la inflación, que mantiene un ritmo ascendente y lo refleja en porcentual. Hace referencia a la contracción de la actividad económica. En este sentido, cita los datos aportados por el Banco Mundial. Vemos cómo aquí analiza no solo la inflación a los fines de incrementar el valor del crédito, sino también que analiza esa contracción económica que afecta a la pequeña y mediana empresa. Podríamos quizás
desde esta óptica, advertir la misma hipótesis del superior tribunal que cité con anterioridad, con esta noción del esfuerzo compartido. Asimismo, refiere de que la tasa no debe ser excesiva ni desproporcionada, descarta planteos referidos a que los créditos puedan ser recompuestos, o sea, que el valor del crédito pueda ser traído a el tiempo presente y a partir de allí obtener una indemnización. También descarta la utilización directa del salario o de un salario diferente al que debe ser aplicado conforme la fecha de la PMI. En este precedente, el riesgo hace especial mención a que aplicar una tasa más elevada podría implicar en algunos supuestos un colapso en la pequeña y mediana empresa, lo que refiere paradójicamente podría representar una mayor vulnerabilidad para el sector asalariado. Este precedente, SEREM, que debo advertir, en la actualidad todavía claramente está, genera cierta resistencia en los operadores jurídicos porque, insisto, no compensa el índice de inflación. Igualmente ha sido también utilizado en el marco de la ley de riesgo, y así lo entiende el TCJ en el precedente Velotti. ¿Por qué digo esto? Porque el primer cuestionamiento que se hizo fue referir de que si este precedente SEREM en realidad lo que buscaba era en cierto sentido, digamos, proteger a la pequeña y mediana empresa, en definitiva la RT no quedaba incluida en ese marco, pero igualmente fue ratificada su aplicación a partir del precedente Velotti. Bueno, hasta acá hemos analizado un poco la tasa de interés aplicada en el marco de la provincia de Córdoba para aquellos procesos anteriores al marco de la 27348. ¿Qué pasa a partir de la reforma de la ley 27348? La reforma instrumentada por esa normativa data del 5 de marzo del 2017. Como bien advertimos previamente, esta tasa de interés prevista en esta norma va a ser de aplicación, en principio, a aquellas contingencias que ocurran con posterioridad a la fecha de su dictado. O sea, contingencias, será un accidente inestable, enfermedad profesional y demás, que tenga como fecha de primera manifestación invalidante una posterior a ocurrida ya vigente esta nueva normativa. En este contexto, vale resaltar que el artículo 11 de la 27348, que es el que viene a modificar el artículo 12 de la 24557 y establece estas tasas de interés legal, fue luego reglamentado por el Poder Ejecutivo a partir del decreto de necesidad de urgencia 669 del 19 y a su vez modificado o complementado por la resolución 1039 y la resolución 332 dictada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Cómo es la fórmula? Seguramente ustedes lo saben, pero podemos repasar brevemente cuál es la fórmula que se aplica para establecer el monto de la prestación indemnizatoria de carácter sistémico. La ley de riesgo trae una fórmula para establecer el límite de la cuantificación de ese cálculo. Tiene 4 elementos o componentes de esa fórmula, un número que es 53, originalmente era 43, pero luego fue reemplazado por la hipótesis de 53. Ese número se va a multiplicar por el IBM, el ingreso base mensual, que es un promedio de las 12 remuneraciones que percibe el trabajador con anterioridad a la fecha de la primera manifestación invalidante, que a su vez se multiplica por el coeficiente etario, la edad al momento de la PMI, dividido la edad, en principio, el límite de vida útil, y por el porcentaje de incapacidad que se determina en el caso concreto. De esos componentes, el único que podía ser afectado por una tasa de actualización de interés era claramente el IBM, así lo entendió el legislador y así lo implementó. El análisis normativo del artículo 12, vamos a ver que cuenta con 3 incisos. Esos 3 incisos contemplan distintos estadios a la hora del cálculo, distintas etapas a la hora del cálculo. Como yo bien dije, el IBM, el ingreso base mensual, se determina a través de un promedio de las 12 remuneraciones que percibía el trabajador antes de la primera manifestación invalidante. La ley anterior no tenía un sistema para actualizar. Se tomaban las remuneraciones históricas, el monto de lo que percibió el trabajador dentro de esos 12 meses anteriores. Advirtiendo esta circunstancia, a partir de la reforma, lo que se produce como primera hipótesis es una actualización de esas remuneraciones. Se toma cada una de las remuneraciones, se le aplica el índice RIPTE desde el momento de su devengamiento, del momento en el cual debieron ser percibidas, hasta la fecha de la PMI. Así la remuneración más antigua,
que data de 12 meses anteriores, se va a aplicar el índice RIPTE durante 12 meses para traerlo al valor actual de la fecha del PMI. A la siguiente serán 11 meses, 10 meses y así sucesivamente para actualizar esos valores, luego establecer el promedio y allí sacar el ingreso base mensual. Esa actualización del primer inciso del artículo 12 en la redacción de la 27348 analiza la variación por el índice RIPTE. Ciertamente, digamos, el resto de la normativa, tanto el DNU 669 como la resolución, no han modificado en nada ese inciso, por ende no aportan mayor controversia. Lo único sí vale observar, el DNU refiere a que el índice RIPTE es aquel que surge, elaborado y difundido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Lo cierto es que, en realidad, quien lo difunde y desarrolla es la Seguridad y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, siguiendo con el análisis del artículo 12, hasta acá vimos el primer inciso, el supuesto de la actualización de las remuneraciones. Vamos a ver ahora los otros dos incisos, el inciso 2 y el inciso 3 de la 2748. El inciso segundo, lo que establece la normativa es aplicar una tasa de interés a ese ingreso base mensual que surgió del promedio de las 12 remuneraciones anteriores, un interés desde la fecha de esa primera manifestación invalidante hasta la fecha de la liquidación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente en la ley de riesgo? Se establece lo que podríamos llamar una especie de periodo de ventana. Recordemos cuáles son los objetivos de la ley de riesgo. El primer objetivo central es prevenir que el daño ocurra. Claramente la red tiene su cargo, evitar que el trabajador sufra un daño. Ahora, si el trabajador sufre ese daño porque los sistemas de prevención han fracasado, lo segundo que debe intentar la aseguradora de riesgo de trabajo es reparar ese daño. Lo que se procura es que ese trabajador recupere la salud. Le otorgará las prestaciones en especie, tratamiento médico, fisioterapia, etcétera, para intentar recomponer esa salud del trabajador. Si ese segundo objetivo también fracasa, recién allí aparece la obligación de indemnizar, o sea, de compensar esa pérdida de capacidad laborativa a través de una prestación indemnizatoria en general de pago único. Entonces, durante este periodo ventana, desde el momento del acaecimiento del daño hasta el momento en el cual se determine que ese trabajador porta una incapacidad de tipo permanente y consolidada, porque la ley no viene a indemnizar enfermedades, sino que indemniza una pérdida de capacidad laborativa. Durante ese lapso temporal, desde la existencia del daño, desde el surgimiento del daño, hasta el momento en el cual la RT está en condiciones de pagar, ese periodo de ventana, entiendo, no podemos hablar propiamente de mora. Entonces, allí lo que en definitiva establece la normativa es una especie de interés compensatorio para justamente compensar esa demora, ese estadio temporal. Porque lo cierto es que la aseguradora no podría pagar ni siquiera queriendo hacerlo, porque desde el momento del accidente, como dije, tiene que a priori otorgar las prestaciones en especie para intentar recomponer la salud. Eso va a durar lo que dure la incapacidad laboral temporaria y recién una vez consolidada, frente al supuesto de que quede alguna secuela, ahí tendrá que indemnizar ese daño que ha sido provocado. Pero ese lapso temporal igualmente lo tiene que compensar, porque el trabajador no tiene la culpa de haber sufrido ese daño o de esa demora. Entonces, en definitiva, esa demora tiene que ser compensada para evitar la depreciación de ese crédito. Eso es lo que, digamos, contempla el inciso segundo y establece una tasa de interés a partir del momento de la primera manifestación invalidante, fecha del accidente o lo que fuere, hasta el momento en el cual estemos en condiciones de establecer el monto de la indemnización correspondiente por ese daño en el supuesto de que al trabajador le quede alguna secuela de carácter permanente. Y el tercer estadio, el tercer inciso del artículo 12, en realidad viene así, a partir de allí, a contemplar la mora en el cumplimiento de la obligación. Cuando ya la obligación existe, ha sido determinado o determinable, y aún así la ART no ha cumplimentado el pago. Entrando un poco al análisis de este segundo inciso, podemos ver que el artículo refiere, el artículo 12 de la 2748,
dice que este estadio va a comprender desde la fecha del PMI hasta el momento de la liquidación, dice la norma. Y agrega, el monto del IBM debe ganar un interés equivalente a. En realidad ahí habla de la tasa activa, pero vamos a parar acá. La norma originalmente habla de que desde el momento del PMI hasta la liquidación. De este extracto del inciso segundo surgen dos interrogantes. Primero, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es la liquidación propiamente dicha? Y el segundo desafío es poder analizar si este artículo así redactado nos está hablando de una tasa de interés o de una tasa de actualización, porque ciertamente habla de aplicar un interés sobre un IBM que es uno de los componentes de la fórmula. Vamos a analizar el primer desafío. ¿Hasta cuándo? La norma, como dije, habla de hasta el momento de la liquidación. Pero esto ha sido reglamentado, modificado por el DNU 669, y el primer aspecto que realiza es reemplazar el término liquidación por el término la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización. ¿Cuál es la ventaja de este texto a comparación de la liquidación? Y que ciertamente es un poco más preciso, porque cubre la ventana temporal que en algunos supuestos puede darse en el ámbito administrativo. Supongamos en el ámbito administrativo, en la comisión médica, cuando el trabajador se presenta, habitualmente la comisión médica lo que va a hacer es, además de determinar el porcentaje de incapacidad que esa persona aporta, también va a realizar un cálculo indemnizatorio a los fines del pago. Entonces, pero esa liquidación que realiza la va a hacer a una fecha determinada, la va a notificar, después va a fijar una audiencia a los fines de la homologación, y en esa audiencia a los fines de homologación las partes considerarán si acepta, si llegan a un acuerdo o no. Pero entonces, desde la liquidación hasta la fecha en la cual debe ponerse a disposición el dinero, ocurría en el primer texto normativo un lapso temporal que estaba no contemplado. Entonces, esta modificación del DNU viene a salvar, entiendo, esa hipótesis. Pero luego, la resolución 1039 es un poquito más precisa en la terminología de la liquidación y agrega o aclara qué debemos entender por la puesta a disposición. Y establece dos supuestos. Como puesta a disposición se puede entender en primer término la fecha de la suscripción del acuerdo, cuando esto finalice en el ámbito administrativo y tanto la RT como el trabajador suscriban ese documento. A partir de allí o hasta allí va a ser este primer estadio de el interés o actualización, como queramos referenciar, sobre el IBM. Y como segunda hipótesis, en el caso de que no haya acuerdo en la instancia administrativa, si no hay acuerdo, refiere a la fecha de la liquidación, sosteniendo o refiriéndose seguramente a una hipótesis de un proceso judicial y hasta tanto el tribunal o magistrado determine cuál es el valor o cuál es el porcentaje de incapacidad y cuál es el valor de ese crédito. Hasta esa época se va a aplicar en general este segundo inciso. El segundo desafío, dijimos, era establecer si este segundo inciso estaba haciendo referencia a un mecanismo de interés, o sea, una tasa de interés o un mecanismo de ajuste. No tenemos duda que el primer inciso hace referencia a un mecanismo de ajuste, porque justamente refiere a aplicar un índice RIPTE sobre las remuneraciones históricas para actualizarlas desde la fecha de su devengamiento hasta la fecha de la PMI. Ahí actualiza. Ahora, este segundo inciso, ¿actualiza o establece una tasa de interés? El artículo 11 refiere al monto del ingreso base devengará un interés. O sea, si vamos al sentido literal, habla de interés. Pero lo que se pregunta en la doctrina es si es propio hablar de interés sobre uno de los componentes de la fórmula. Generalmente el interés se aplica al resultado de una fórmula, pero no sobre uno de los componentes que se utilizan para calcular ese resultado. En este sentido, ha habido jurisprudencia en el ámbito local de la provincia de Córdoba. También sé que a nivel nacional ha habido otros fallos en sentido similar. Básicamente lo que refiere es que es indudable que la redacción del artículo es poco feliz al imponer una tasa de interés sobre un IBM. Eso porque en realidad el interés es un accesorio de las obligaciones dinerarias y no de sus bases o módulos de cálculo. Habría sido técnicamente correcto que se ordene el cálculo indemnizatorio a la fecha del PMI y se adicione desde allí los intereses en concordancia con la regla del 1748. Esta distinción entre interés y actualización no es del todo inocente, digamos, no es menor. ¿Por qué? Porque si yo
interpreto de que la norma está haciendo referencia a un mecanismo de ajuste y no a una tasa de interés, restaría todavía agregar una tasa de interés por sobre ese mecanismo de ajuste. Ahora, si yo interpreto de que está contemplando una tasa de interés, ahí sí quedaría, si se quiere, cerrada la ecuación. El texto normativo del DNU 669 insiste en la misma redacción de la norma, pero en los considerandos 6 y 7 habla de manera indistinta en términos de actualización, ajustes o intereses. Esta distinción, como dije, no es menor, llevó a parte o a algún sector de la jurisprudencia a aplicar por sobre la tasa de interés o por sobre el mecanismo de ajuste una tasa de interés. Nuestro Tribunal Superior de Justicia, en la provincia de Córdoba, en julio del 2024, recientemente, ha interpretado este texto normativo y advierte o aclara de que en realidad el parámetro de ajuste solamente podría ser previsto o dispuesto en el artículo 12, inciso primero, y que el inciso segundo habla de la tasa de interés. Y en esa línea ha revocado algunas sentencias que agregaban un componente adicional a esa tasa, interpretándola como un mecanismo de ajuste. Bueno, el tercer estadio de la norma, que hace referencia a ya la mora del RT en el cumplimiento del pago, refiere que a partir de la mora, en el cumplimiento de la obligación, será de aplicación lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses del capital y el producido vengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa. O sea que claramente este tercer inciso sí hace referencia específica al momento a partir de la cual la RT o la obligada, pudiendo cumplimentar el pago, no lo hace y entra en mora. El interés que se aplica para este tercer estadio es la tasa activa, así lo dispone la normativa, no fue modificado ni por el DNU ni por la resolución. Lo único que agrega el DNU 669 en este orden es establecer el límite de esa capitalización. Si bien la norma originaria establecía o remitía el 770, no preveía ni aclaraba el límite de la periodicidad en la cual el magistrado, o en el caso concreto, debería procederse a esta capitalización. O sea, cada tanto o cada cuánto se debía sumar el capital a los intereses para componer un nuevo capital que diera lugar a nuevos intereses. El 669 establece de que esa acumulación, dice, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 760 del Código Civil. Esa sería la modificación o la reglamentación que establece el decreto sobre la norma, en esta línea del inciso tercero. Retomando el inciso segundo, que es, digamos, me anticipé en el inciso tercero porque es de menor complejidad, pero lo cierto es que el inciso segundo es el que ha despertado mayor controversia en la jurisprudencia local. ¿Por qué? Aquí, retomando lo dicho hasta acá, recordemos el artículo 11 de la 27348, que es el que estableció en este segundo estadio, o sea, desde la fecha del PMI hasta la fecha de liquidación, de la firma del acuerdo y demás, una tasa de interés. ¿Qué tasa de interés previó el artículo 11 originario? La tasa activa, cartera general vencida a 30 días. Ahora bien, esa tasa de interés prevista en la norma fue luego, a partir de la reglamentación o de la modificación del 669, reemplazada por la tasa de variación del RIPTE en el periodo considerado. Fíjense que cuando nosotros hacemos referencia a una tasa de variación, si vamos al término o si interpretamos esa terminología, vamos a concluir que una tasa de variación resulta de dividir los índices a fin de obtener un coeficiente. ¿Qué índices vamos a dividir? Bueno, se toma el periodo final, que sería el índice RIPTE del mes de la liquidación, o sea, el último mes a contemplar, se divide por el periodo inicial, o sea, por el índice RIPTE del mes de la PMI, menos 1%. Ya vamos a ver una comparativa con resultados para que sea más simple interpretar este concepto. Pero básicamente la tasa de variación es tomar el periodo final
por sobre el pedido inicial menos 1%. Esta tasa de variación que preveía el 669, reemplazando la tasa activa, a su vez fue nuevamente reemplazado en la resolución 1039 por la simple sumatoria de las variaciones diarias. Lo mismo y lo propio es ratificado por la resolución 332 del 23. Hasta acá, fíjense, estamos hablando de una norma que originalmente fue dictada por el legislador, que sufrió una reglamentación, modificación por el Poder Ejecutivo a través del 669 y que a su vez es modificada por la resolución 1039 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En una, de aquí salen los índices, es la, digamos, la tabla RIPTE publicada periódicamente, se puede encontrar digamos, en Internet. Aporta diferentes columnas. Cuando nosotros hacemos referencia al periodo final, periodo inicial, tomamos los índices publicados en la segunda y si no en la sumatoria sería en la última columna allí prevista. Vamos a ver un ejemplo práctico. Lo que sí debemos observar, y como primera medida para interpretar esta circunstancia, es que estos son datos económicos o de variables económicas que dependen del periodo a considerar. Si bien yo les voy a referenciar algunos cuadros comparativos, lo cierto es que estas variables se superan entre sí dependiendo de los meses que consideremos. O sea, en algún mes puede ser mayor la tasa activa, en otro el índice de variación, en otro la sumatoria. Generalmente, la variación supera a las otras variables, pero depende mucho del periodo a considerar o del lapso temporal que deba ser considerado. A mayor prolongación, a mayor demora del periodo a considerar, mayor va a ser habitualmente la diferencia entre estas variables económicas. Fíjense si yo tomo en el marco de la ley de riesgo una primera manifestación invalidante, por ejemplo, de octubre del 2022. Si la liquidación, en ese caso concreto, se produce en mayo del 2023, supongamos un IBM de 100.000 pesos, como para tener un parámetro, pero no varía. Si yo aplico a esa ecuación los intereses conforme al precedente de Hernández o Serem, que, como dije, es el que habitualmente se aplica en el ámbito de la provincia de Córdoba para los supuestos anteriores a la 2748, o sea, anteriores al interés legal, o en el marco de las indemnizaciones en la ley de contrato de trabajo, de indemnización por despido y demás, si yo aplico ese interés en esta ecuación, me va a dar un incremento porcentual sobre el IBM de más o menos el 56%. Si aplico la tasa activa, en ese periodo a considerar el incremento va a ser más o menos del 54,49%. Si aplico la tasa de variación del índice RIPTE, DNU 669, la variación va a estar más o menos en el orden del 60,41%. Y si aplico la sumatoria prevista en la resolución 1039, esa variación porcentual va a estar más o menos en el orden del 49%. O sea, vemos en este ejemplo de que el índice de variación en ese periodo a considerar supera, por poco, pero supera a las otras hipótesis posibles. Ahora veamos un periodo más extenso de comparación. Si yo tomo como PMI octubre del 2019 y de liquidación junio del 2023, vemos como acá y sí las variables ya se incrementan o reflejan una mayor disparidad. Si tomo el precedente de Hernández o Serem, me va a dar un incremento porcentual de 321%. Si tomo la tasa activa, el incremento porcentual va a estar más o menos en el orden del 186%. La tasa de variación puede alcanzar el orden del 530%. La sumatoria más o menos el 189%. Y en este periodo a considerar, si yo lo comparo con el índice de la inflación acumulada, ronda más o menos entre el 570%. O sea que, como vemos, la tasa de variación se asimila bastante a la inflación acumulada y supera en este periodo a las otras variables económicas. Hago esta comparativa para que puedan ver reflejada la diferencia.
después habrá que analizar, en el caso concreto, cuál es la que se adecua mejor a la ecuación de resolver, para, como dije al principio, ni proponer un interés demasiado gravoso, ni tampoco, en la hipótesis, proponer un interés que sea demasiado bajo. Bueno, ¿cuáles son las posturas jurisprudenciales relevadas? En el ámbito de Córdoba, originalmente, en una primera etapa, hubo algunos tribunales que optaron por declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 del inciso segundo, porque claramente interpretaron que en la comparativa, en referencia a el interés previsto en Hernández o Seren, implicaba una merma, implicaba un detrimento, por lo menos en el ámbito de Córdoba. Y por ende, optaron por declarar la inconstitucionalidad del inciso segundo. O sea, en definitiva, lo que resolvieron fue, digamos, declarar la inconstitucionalidad del inciso segundo y aplicar, para resolver la ecuación, el primer inciso para ajustar los salarios, el primer inciso del artículo 12, declarar la inconstitucionalidad del segundo inciso y aplicar en su reemplazo la tasa prevista en el presidente Hernández, para evitar, según refieren, el agravio y el detrimento del valor económico. Luego, una vez liquidado, sí, aplicar el inciso tercero de norma, y al haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 12, inciso segundo, en definitiva tampoco correspondía aplicar el DNU 669, que viene a reformular el artículo 12. Estos precedentes jurisprudenciales se dieron bastante en el ámbito de Córdoba, cito ahí uno a modo de ejemplo, pero lo cierto es que a posteriori nuestro Tribunal Superior de Justicia, en el ámbito local, dejó sin efecto esta hipótesis, convalidando la constitucionalidad del artículo 12, inciso segundo, y aclaró lo aplica o resulta aplicable en el marco de la resolución 1039. Ahí le cito el precedente, es de julio del 2024, y también el TCJ ha resuelto en otros precedentes analizar de que, existiendo una tasa de interés legal, ya no corresponde aplicar en el marco del riesgo el precedente de Hernández o Seren, porque justamente el Código Civil impulsa o determina la aplicación del interés legal previsto en el norma. En ese mismo marco, digamos, ya avanzando un poco sobre el resto de la normativa que estamos analizando, el DNU 669 fue dictado con posterioridad al artículo 12 de la 2748. Como ya dijimos, la 2748 fue dictada en el 2017, pero el DNU que lo reglamenta se dictó poco más de 2 años después, en septiembre del 2019. Así también se puede hacer un relevamiento de las distintas posturas jurisprudenciales, tanto a nivel local como a nivel nacional. A priori, el Tribunal Superior de Justicia de Mendoza, en Oviedo contra Provincia, declaró, digamos, la inconstitucionalidad de esta resolución en una primera etapa, y muchos de los tribunales de Córdoba también se adhirieron a esa hipótesis en una primera etapa. Debo remarcar que el DNU 669, en sus orígenes, claramente vino, de acuerdo a los considerandos de ese texto normativo, a modificar la tasa activa prevista en el artículo 12, procurando reducir esa tasa en los casos concretos. O sea que, frente a esa hipótesis, muchos optaron por declararlo o considerarlo inconstitucional en esa etapa. Para algunos era una inconstitucionalidad de carácter absoluto, porque era una inconstitucionalidad formal. En definitiva, el DNU en ese momento no pasó por el Congreso y no estaba, digamos, bien referenciada la urgencia que ameritaba, digamos, saltearse ese paso legislativo, y tampoco surgía de su texto una manifestación que deje totalmente aclarada cuál era la necesidad en ese caso. O sea, no, digamos, las argumentaciones del DNU no dejaban conforme a la doctrina. En la segunda etapa del análisis del DNU, cuando ya esta variable económica se acercó más a la tasa activa o incluso comenzó a superar esa tasa activa, se optó por revisar en el caso concreto si ameritaba o no declarar esa inconstitucionalidad, y se llegó a la conclusión de que este decreto podía ser, en definitiva, inválido como decreto de necesidad de urgencia, pero podía ser válido como decreto delegado. Esta incondicionalidad relativa dice que no declara incondicionalidad
porque solo impacta, o que la inconstitucionalidad solo impacta en el caso concreto, por eso aquellos que la habían declarado inconstitucional podían revertir su postura y declararlo aplicable en ese caso, y prefirieron también sostener de que la inconstitucionalidad no debía ser aplicada en estos supuestos de oficio, sino habría que analizarlo en el supuesto y a pedido de parte, y bajo esa hipótesis debía acreditarse el agravio en el caso concreto para establecer si existía o no en ese supuesto una violación a alguna garantía constitucional. Como dije, si bien podía ser inválido como DNU, para muchos puede ser válido como decreto delegado, previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, en tanto mejore las prestaciones previstas para las contingencias laborales cubiertas en el marco de la ley de riesgo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la normativa de la ley de riesgo, el artículo 11.3 de la ley 24.557 establece la potestad, digamos, del Poder Ejecutivo para mejorar las prestaciones del sistema, y en ese marco se podría interpretar de que como decreto delegado tiene validez. Esa fue la postura que adoptó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, allá por el 2023, y también algunas cámaras de trabajo a nivel nacional. Digamos, continuando con el análisis del DNU 669, aquí también se fue presentando a través de la jurisprudencia algunas controversias sobre la fecha a partir de la cual debía ser aplicado este decreto 669. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el texto normativo, en el artículo 3, si bien fue dictado en el 2019, y viene a reglamentar la 2748 dictada en el 2017, el DNU, en su artículo 3, refiere expresamente que las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán a todos los casos, independientemente de la fecha de la primera administración mediante. Entonces, bajo esa postura de que todos es todos, debería favorecer, o se interpretó que podía ser aplicado a aquellas contingencias incluso anteriores a la ley 27.348, y generalmente siendo aplicable si en la hipótesis favorecía la ecuación o favorecía a los trabajadores. Para otra postura jurisprudencial se consideró de que este DNU no podía ser aplicado a contingencias anteriores al dictado de la norma que en definitiva vino a reglamentar. Dos interpretaciones, una interpretación sistemática, siendo que el DNU viene a reglamentar la 2758, no resultaría aplicable a supuestos anteriores a la entrada en vigencia de la 2758. Esa es la postura que adoptó nuestro Tribunal Superior de Justicia, el presidente Garzón, del 2023, y ratificado en Zárate, entre otros. También es la misma postura que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes en el 2021 en el presidente Villalba contra Las Marías. En otros precedentes directamente se optó por declarar la inconstitucionalidad, no ya la inaplicabilidad por una interpretación sistemática, sino la inconstitucionalidad del artículo 3, que refería a que podía o debía ser aplicado a todos los casos. Se entendió que era inconstitucional porque, en definitiva, iba en contra de, digamos, preceptos constitucionales, porque venía a modificar una situación digamos, a posteriori. Así lo entendió la Cámara de Apelación de Santa Fe y también algunas cámaras de Córdoba. También fue ratificada esa postura, debo agregar, por el Tribunal Superior de Justicia en algunos casos concretos. El Tribunal Superior de Córdoba ha convalidado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 en algunos supuestos en concretos donde se pretendía su aplicación retroactiva a contingencias anteriores a la 27.348. El DNU 669, ¿qué pasó en el interregno? ¿O cuál fue la interpretación de la aplicación en el interregno? ¿Cuál es el interregno? Como ya dijimos, el 669 viene a modificar, complementar la ley 2748, que fue dictada 2 años antes. Pero ¿qué pasa en el lapso temporal que transcurre entre el dictado de la 27.348 y el dictado del DNU 669? En esos 2 años, ¿se sigue aplicando o se debería aplicar la tasa activa prevista en el artículo 12 de 27.48, o ya aplicar la reforma y aplicar, en su caso, el índice de variación o la sumatoria, porque en definitiva luego fue modificado por el 1039? Para parte de la jurisprudencia, en definitiva, esa modificación
resulta inaplicable en el interregno. Esta jurisprudencia se sostiene sobre todo bajo el concepto de que este DNU viene a modificar sorpresiva e imprevisiblemente las pautas fijadas por una cuestión de seguridad jurídica, y también toman en consideración los precedentes o los antecedentes del DNU, que fue, como muchos de ustedes probablemente sepan, declarado inconstitucional el primer día de su entrada en vigencia. La verdad que es un récord difícil de superar, y también fue declarado o fue suspendida temporalmente su aplicación a partir del cautelar y el amparo. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba refiere de que en realidad las dos razones antes citadas no serían, digamos, dirimentes para establecer su inaplicabilidad en interregno, porque en definitiva el amparo y las demás circunstancias no se produjeron en el ámbito local de la provincia de Córdoba. Pero sí hay otros fallos que directamente han optado por declarar la inconstitucionalidad de este decreto en el interregno. Así lo hizo en su oportunidad el séptimo de la Cámara de Córdoba, y en ese precedente, como dije, fue convalidado o confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en los autos Rodríguez contra Galeno, Ley de Riesgo de Trabajo. Bien, este DNU 669, que establece esta modificación en la variación RIPTE, aún sin entrar a considerar la 1039, en otros se estableció, digamos que podía ser, en otros precedentes, se estableció que podía ser aplicable parcialmente aún en el interregno. Así lo entendió en algunos precedentes el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que estableció de que, en definitiva, como el DNU viene a modificar los efectos o un accesorio del crédito principal, que serían los intereses, en ese orden podría ser aplicada esa nueva tasa a los efectos todavía no producidos a partir de la reforma. O sea, por más que la primera manifestación invalidante fuera anterior a el dictado del DNU, pero todavía el crédito no hubiese sido cumplido, podría aplicarse el DNU a los intereses que se devenguen con posterioridad al dictado o a su dictado o su entrada en vigencia. Para los intereses ocurridos con anterioridad, se aplicaría en principio la tasa activa o el interés habitual, y a partir del DNU en adelante, para esa misma contingencia, podría aplicarse el índice de variación o la sumatoria. Bueno, en un sentido similar lo entendió, o lo considera aplicable, digamos, la Corte Suprema de Mendoza. En realidad la Corte Suprema de Mendoza, si bien lo declara inconstitucional, sí refiere de que, obviamente, para declarar inconstitucionales porque lo considera aplicable en ese lapso temporal. De hecho, dice, a ese respecto, uno de los votos que integra el precedente Oviedo contra Provincia ART, refiere que considera de que ese DNU sí podría ser aplicado durante ese interregno. Bueno, la resolución 1039, que trae, como ya vimos, este desafío de modificar la tasa de variación y la reemplaza por el índice de la sumatoria. Doctor Largentier, discúlpeme, 5 minutos si puede redondear. Ah, ¿ya estamos sobre la hora? Sí, estamos Bien. 18 ya. Bien. Gracias. No, por favor. Lo que, entonces, digamos, a fin de redondear, para no excederme tanto del lapso temporal, lo que me interesa es dejar en claro, digamos, que a partir de los precedentes de nuestro Tribunal Superior de Justicia en el ámbito local, en una primera etapa, dentro de la jurisdicción de la provincia de Córdoba, la mayoría de los tribunales, ya sean los jueces de conciliación o los jueces de cámara, consideraron, en los precedentes que así fallaron, implementar o incrementar en este segundo inciso la tasa de interés judicial aplicando el índice de la variación. O sea, dentro de los resultados posibles, el que era o el que resultaba más beneficioso para el trabajador. Bien, ahora, este precedente, digamos, para llegar a esa conclusión, entendían de que la reforma del 669
que modificaba el artículo 12 era la que debía ser aplicada en los casos o en el ámbito de la ley de riesgo. Este precedente fue, o estos fallos que fueron sucediéndose en ese lapso temporal, luego fueron modificados por el Tribunal Superior de Justicia. Hoy, en concreto, nuestro Tribunal Superior de Justicia en el ámbito local entiende, desde un sentido literal, que el interés legal aplicable a estos supuestos debe partir en función del cálculo de la sumatoria de la variación mensual. También el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha revocado algunas sentencias donde se había dispuesto la declaración de inconstitucionalidad, ya sea del artículo 12, inciso segundo, o de las resoluciones, la 1039 o la 332, que en definitiva, habiendo sido declaradas, volvían a la hipótesis de la variación. O sea, hoy, en el ámbito de Córdoba, básicamente hay, si bien es una jurisprudencia que genera todavía resistencia en el ámbito local, hoy sí el criterio mayoritario, tanto de los jueces de conciliación como de las salas, es aplicar el índice de la sumatoria. Lo cierto es que nosotros a nivel local tenemos un procedimiento declarativo abreviado en el cual las sentencias que se dictan en el marco de la ley de riesgo no pueden ser, o sea, o mejor dicho, si son recurridas, tienen un efecto devolutivo, no suspensivo. Entonces, en muchos de esos precedentes jurisprudenciales donde se optó por el índice de variación, los trabajadores ya cobraron. El gran desafío que tenemos hoy en la justicia local son todos los juicios que se están dando en este marco de repetición de las ART por aquellos montos que hubiese sido cobrado de más a partir de la modificación del criterio jurisprudencial imperante y en función del precedente del Tribunal Superior de Justicia. Antes de finalizar y para contemplar algunos otros supuestos o otros desafíos que también se disparan a partir de esta modificación legislativa, quisiera hacer referencia brevemente a algunas cuestiones que pueden generar cierta controversia. Nosotros hasta acá hemos visto cuál es la reparación a la indemnización sistémica en el marco del DNU y las resoluciones. Bien, ¿cuál es la tasa de interés aplicable en ese segundo estadio, digamos, que hemos considerado? Ahora bien, la ley de riesgo de trabajo también tiene otros incrementos por sobre la tarifa que no están específicamente contemplados en el artículo 12. Así, por ejemplo, sabemos de que el resultado de la fórmula debe superar el piso mínimo dispuesto en el DNU 1694. Pero el desafío está porque el DNU 1694 no establece un parámetro de ajuste o un mecanismo de ajuste como sí se establece sobre el IBM para lograr, digamos, el resultado de la fórmula. Entonces, para poder comparar iguales con iguales, manzanas con manzanas, peras con peras, para decirlo de alguna manera, o sea, para que la comparativa entre el resultado de la fórmula y el resultado del piso mínimo resulte equilibrado, lo que se acostumbra en el ámbito local es aplicar sobre ese piso mínimo la misma tasa de interés que se aplica sobre el IBM. O sea, básicamente lo que, digamos, lo que la jurisprudencia ha resuelto es del resultado de la fórmula, que no debe perforar ese piso mínimo, para poder hacer una comparativa en términos de equidad, se debe actualizar primero ese piso mínimo hasta la fecha del FMI y tomar, por otro lado, el IBM en su valor histórico a la fecha del FMI y calcular la fórmula. A partir de allí, complementar ambos resultados y si el piso mínimo supera el IBM, aplicar sobre el piso mínimo, o sea, aplicar en el futuro el piso mínimo y de allí los intereses hasta el momento de la liquidación. Otro de los desafíos también a partir de la modificación es qué pasa con aquellas sentencias donde se condenan las RT liquidadas. En general, si la RT ha sido liquidada con anterioridad a la modificación legislativa, no despierta un mayor desafío. Pero ¿qué pasa con aquella RT que fue liquidada con posterioridad a la reforma implementada por la 27348, como ocurre en el caso de Liderar, que fue liquidada
en octubre del 2019. Allí, en ese supuesto, se ha planteado en algunos casos jurisprudenciales si este interés legal previsto en la 2748 no vino a reemplazar la tasa de interés prevista en la resolución 233 y en la 29773 del 04, que establecía el interés para el supuesto de las RT liquidadas. Digamos, la norma posterior podría en algún punto derogar a la norma anterior. Desde la jurisprudencia local, nuestro Tribunal Superior de Justicia ha considerado que no, que en definitiva lo que se va a hacer es aplicar, sí, la 27348 para incrementar el IBM en el lapso temporal anterior a la liquidación del RT, pero a partir de la fecha de la liquidación del RT, o sea, cuando el crédito ya es a cargo del fondo de reserva, aplicar las resoluciones antecitadas para el supuesto de RT liquidada, que, como ustedes saben, o seguramente conocen, importa o representa el promedio de la tasa pasiva. Bueno, hasta acá es un poco la exposición, el pantallazo que yo le quería dar en referencia al interés en el ámbito de la provincia de Córdoba y con estas modificaciones que se han sucedido a través del tiempo. Desde ya muchas gracias, espero que se haya entendido, quedo a disposición para cualquier pregunta o observación que quieran hacer. Hola, buenas tardes. Bueno, el doctor Lorgentier, le voy a leer algunos de los comentarios que hubo en el chat en cuanto a su exposición, porque damos lo último. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, algunos avisos parroquiales. Esto va a quedar dentro del sitio web del colegio para que lo puedan ver. Le pregunto, doctor, si usted va a poder compartir ese PowerPoint con los asistentes o no. Es un placer para mí, no tengo ningún inconveniente. Ah, bueno, gracias. Bueno, van a poder contar todos ustedes, se lo vamos a estar enviando. Ahí el doctor Daniel Orlanqui indicó esto: el BCRA elevó en 2 oportunidades en el mes la tasa de interés de política monetaria, la LELIQ 28 días, por un total de 13 puntos porcentuales, llevándose a 91%. También elevó las tasas de interés del resto de los instrumentos de regulación monetaria y las tasas de interés mínimas de regulación. Y ahí compartió un link. La tasa política monetaria del BCRA hoy es de un 35% anual. Luego, la doctora Genay Sir dice: buenas tardes, ¿podemos recibir el material expuesto? Ya le digo que sí. Le informé que queda grabada. La doctora Mariela Pistacha dice: excelente fallo de Córdoba cuando usted analiza la resolución 1039 del 19 y declara inaplicable haciendo la distinción entre interés o actualización, Roquier con experta. La misma doctora dice: los números son clarísimos, por eso no se comprende que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba haya convalidado las resoluciones 1039 y 332. Los números son clarísimos, dice, en el caso de Romero con Asociar. Y finalmente la doctora dice que es un lujo su disertación. Bueno, muchas gracias. Yo no Sonia, el doctor Orlansky tiene levantada la mano. Creo que quiere hacer alguna pregunta. Bueno, perfecto. Bueno, si puede habilitarse el micrófono, doctor, por favor, Orlansky. Doc, recuerden que los únicos que tienen los micrófonos habilitados son los expositores, ¿sí? Si tienen alguna pregunta para hacer, la puede hacer por el chat. Por favor, ¿le podrás habilitar al doctor Orlansky, que sería la pregunta, porque para poder terminar con el tiempo, en tiempo y forma? Doc, no nos dejan habilitar los micrófonos. Sonia está diciendo que el doctor escriba por el chat. Perfecto, discúlpeme. Ahí está escribiendo el doctor Orlansky. El doctor Orlansky lo que quiere dejar en claro, mi comentario fue que el BCRA aplicaba tasas. No sé si se entendió lo que preguntó el doctor Orlansky. No sé si alguno más tiene alguna pregunta en el chat, por favor.
Espera un segundito que está, digo. Ah, ahí. Lo que entiendo de que el doctor quiere referenciar es que el Banco Central fija tasas en política económica, monetaria, no Exacto. establece una tasa concreta para los supuestos de litigio. O sea, no hay una tasa del Banco Central que sea aplicable exclusivamente al marco de un litigio. Podrá el magistrado escoger dentro de las tasas disponibles y aplicarle al caso concreto. Supongo que esa es la observación que el doctor quiere referenciar. Sí, correcto. Bueno, Leonardo, es un placer tenerte a vos aquí en esta disertación. Gracias por tu generosidad y por haber aceptado la invitación. Te queremos dar las gracias y bueno, damos por finalizada la primera jornada del día de la fecha y vamos a compartir con todos el material. No sé si doctor Carcavalo quiere decir usted algunas palabras de cierre. No, agradecerle nuevamente a Leonardo su clarísima exposición, con la referenciación de normas que hizo, el análisis comparativo muy completo. Así que, bueno, en nombre de todos los presentes, muchas gracias por este aporte. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero haya sido lo más claro posible. Son temas que despiertan cierta complejidad y muchísima controversia. Es difícil, es un tema, como muchos deben saber, complejo y difícil de exponer y hay posturas muy enfrentadas. Yo lo que intenté es simplemente reflejar la realidad que existe hoy en el marco de nuestra provincia. Espero que les haya sido útil. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas Los tardes. esperamos el próximo martes. Encantado, gracias. Gracias. Luego.